Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente, así sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien y que tengan la mejor actitud para trabajar y la disposición para hacerlo también. En el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, el cual es llamado autofiltros. Los autofiltros son una gran ayuda que nos ofrece Excel, sobre todo cuando manejamos grandes volúmenes de datos. Cuando manejamos volúmenes pequeños de datos es posible encontrar ciertos valores en esos datos solo con mirar la tabla o los datos que hemos transcrito a Excel. Pero cuando ya tenemos unas tablas que son muy grandes, hacer esta labor simplemente mirando la tabla se vuelve un poco más complicado. Entonces Excel nos ofrece lo que son los autofiltros. Los autofiltros es una forma rápida de ocultar los datos que no nos interesan y dejarnos solamente en pantalla los datos que necesitamos. Entonces, para poder ver qué es un autofiltro, cómo funciona, cómo hacemos para obtenerlo, ya tengo preparado este documento del cual vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Primero, decirles que los datos que debemos tener en Excel deben tener una cabecera. Cuando hablamos de cabecera, hablamos de esto que tengo seleccionado en el momento. Si se dan cuenta, cada cabecera representa con una palabra los datos que están debajo de ellas. En ciudades, entonces tenemos las ciudades, tenemos un valor de ventas, unos supuestos vendedores, unos productos que fueron vendidos, unos años de venta y tenemos unos meses. Entonces, lo mejor es que tengan cabeceras para que a partir de esas cabeceras nosotros hagamos los filtros. Para poder aplicar entonces un filtro vamos a hacer lo siguiente. Nos podemos quedar aquí en la pestaña inicio. Hay dos formas de hacerlo. La primera es quedarnos aquí en la pestaña inicio y buscamos el grupo que se llama modificar. El grupo que se llama modificar está acá al final y si se dan cuenta hay un botón que tiene una A, una Z debajo y un embudo, el cual se llama ordenar y filtrar. Si yo le doy clic a ese botón, se desprende entonces un menú y una de las opciones del menú justamente se llama filtro. Este sería el botón que nosotros vamos a utilizar para aplicar el filtro a una tabla. Los filtros se aplican solamente si la celda activa, es decir, en este momento la celda activa, yo tengo E7, solamente aplico el filtro si la celda activa se encuentra dentro del volumen de datos. Este es el volumen de datos y yo necesito que la celda activa esté en alguna parte de este volumen de datos que tengo. ¿Por qué debe estar adentro? Vamos a suponer, voy a darle clic aquí afuera, la celda activa entonces está por fuera del volumen de datos. Si yo le doy clic al botón ordenar y filtrar e intento darle clic al botón filtro, me aparece entonces un error porque me dice Excel que no se puede completar la operación porque en el rango de celda seleccionado no hay nada. Entonces ya sé por qué no puedo tener la celda activa fuera del volumen de datos para poder hacer un filtro. No necesariamente debo tenerlas en la cabecera, puedo tenerlas en cualquier lugar. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a dejarlo por aquí. Estoy en la celda E9 actualmente, es mi celda activa. Voy a aplicar entonces, voy a darle clic al botón ordenar y filtrar y le doy clic a filtro. Cuando le doy clic a filtro, si se dan cuenta, al lado de las cabeceras me comenzaron a salir unas pequeñas flechitas. Esas flechitas son un menú desplegable y vamos a trabajar mucho con eso, este tema de autofiltros. Voy a darle control Z, deshacer, para aplicar el filtro o el autofiltro de forma diferente. La segunda forma es irnos a la pestaña que se llama datos y aquí hay una sección que se llama ordenar, hay un grupo que se llama ordenar y filtrar. Tiene exactamente las mismas opciones que tenía el grupo modificar en la pestaña de inicio, pero digamos que acá en datos tengo separados cada una de esas opciones. Y vean que aquí está en grande la opción filtro. Entonces debemos tener la misma condición y es que la celda activa esté dentro de la masa de datos, del volumen de datos, y simplemente le damos clic al botón filtro. Y si se dan cuenta, entonces nos vuelven a aparecer esas pequeñas flechitas que teníamos. El uso de los filtros es muy intuitivo, se van a dar cuenta que es algo muy fácil. Es una opción muy buena, muy práctica que nos ofrece Excel, pero a la vez es muy fácil de manejar. Entonces
creo que no vamos a tener los mayores inconvenientes con este tema, aunque esta clase vamos a hacer algo introductorio y la próxima sesión vamos a hacer algo un poquito más avanzado. Los filtros, como les había comentado, nos ayudan entonces a ocultar algunos datos que no queremos ver y solamente nos deja en pantalla los datos que necesitamos. Imagínense que usted tiene una tabla como esta tabla actualmente tiene 69 filas, 69 filas con datos, 70 con las cabeceras, pero imagínense que usted tiene una tabla que tiene 1000 datos. Buscar un dato o buscar algo dentro de esa tabla se vuelve un poco más complicado. Entonces vamos a darnos cuenta de las ventajas tan grandes que nos ofrece Excel con esta herramienta de filtro. Vamos a comenzar a trabajar. Entonces nos ubicamos hacemos celda activa sobre alguna de las cabeceras, aunque no es necesario, pero a mí me gusta hacer celda activa sobre alguna de las cabeceras, y vamos a darle clic a esa pequeña flechita que está allí. Nos aparece ese menú contextual que tenemos en pantalla. Una de las primeras opciones que tenemos es ordenar. Fíjense que tenemos dos tipos de ordenar. Tenemos ordenar de la A a la Z y ordenar de la Z a la A. La más popular, que es la que más utilizamos, es ordenar de la A a la Z, es decir, en orden alfabético. Entonces, si nos damos cuenta, aquí comienzan los meses por diciembre, luego viene abril, luego viene agosto, es decir, están desordenados. Cuando yo le doy clic a esa flechita y escojo la opción ordenar de A a la Z, si se dan cuenta, entonces él agrupa en orden alfabético. Primero abril, luego agosto, luego diciembre, luego enero. Él hace todo el proceso y me lo deja tal cual como está. Usted puede preguntarse, ¿pero los datos se desordenan? Yo le digo, no, los datos no se desordenan. Por ejemplo, yo voy a seleccionar toda esta fila que es para agosto, mes de agosto, año 1991, impresora. El vendedor es Montoya Ramírez, las ventas es por ese valor y fue en la ciudad de Barranquilla. Yo voy a venir acá a inicio y voy a resaltar esa fila. Voy a ordenar nuevamente en orden alfabético y si se dan cuenta aparece en un lugar distinto a donde estaba, pero sigue estando con todos los datos de la fila, es decir, no desordena los datos. Es una forma muy buena de ordenar. Si se dan cuenta, yo apliqué el orden alfabético, ordenar de A a la Z, con respecto a mes. Yo puedo hacer lo mismo con respecto a cualquiera de esas cabeceras. Por ejemplo, puedo hacer que por año me lo organice de menor a mayor. Entonces vean que primero salen los años 1990, luego pasa a 1991, sigue 1991 y al final pasa a 1992. Y si se dan cuenta, entonces ahora volvió a reubicar la celda que yo había resaltado. Entonces fíjense que sigue estando pareja toda la fila, así que no está desordenando los datos, está haciendo el trabajo de forma correcta. Entonces, si ya no quiero por años, sino que lo quiero por productos, también puedo hacer el orden. Y fíjense que él comienza a agrupar impresoras, mouse, pantallas, dependiendo del orden alfabético. Es probable que ya se haya dado cuenta que si yo le escojo orden alfabético, en alguno de estas cabeceras, de los filtros que tienen las cabeceras, fíjese que me aparece una pequeña lineecita. Y esa lineecita me está indicando que allí hay que están ordenadas de cierta forma. Yo voy a escoger entonces de la Z a la A y fíjense entonces que la flecha cambia de dirección y ahora me está apuntando hacia abajo, es decir, comienza por el final hasta el principio, comienza no en orden alfabético sino al contrario. Al hacerlo yo entonces de la A a la Z, esa flechita apunta hacia la parte superior y puedo aplicarlo entonces, como les dije, sea en cualquiera de las cabeceras que tenga disponible. Obviamente, si se dan cuenta, si aplico de la A a la Z en la columna vendedor, las demás se desordenan, no van a quedar ordenadas porque él ordena con respecto a la columna en donde está en el momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar ordenado aquí como está por vendedor y vamos a seguir viendo las opciones que tiene disponible esta opción de autofiltro. Para aplicar un filtro, porque aquí no hemos aplicado filtro, siguen estando todos los datos en pantalla. Si se dan cuenta, les dije que habían 70 filas
pero 69 eran de datos. Aún sigo teniendo las 69 filas en pantalla. ¿Dónde me doy cuenta? Hice la selección y aquí dice recuento, es decir, está contando cada una de las filas o de las celdas que tienen datos dentro de ese rango. Hay 69 todavía, yo no he ocultado nada. ¿Cómo hago para ocultarlos? Imagínate que alguien te pregunta, yo quiero saber cuáles son las ventas que se realizaron en el mes de abril en todos los años que están disponibles. Solamente tienes que venir aquí a la flechita que nos da entonces el mes, porque se están pidiendo que filtres mes. Entonces le damos clic a esta flechita y si seguimos más abajo, si te das cuenta que aparecen los posibles valores que toman cada una de las celdas que están dentro del rango, que están dentro de esa fila, dentro de esa columna, perdón, porque venimos bajando. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta primera opción que dice seleccionar todo. De esta forma no tenemos ninguna seleccionada, ¿cierto? Ahora, como nos pidieron el mes de abril, voy a buscar, me puedo desplazar con esta barra de desplazamiento, voy a buscar el mes entonces que me abrevia abril, y en este caso está de primero. Solamente le voy a dar clic y estoy entonces seleccionando uno solo. Presiono aceptar y si se dan cuenta solo me está mostrando los meses de abril. Ahora si yo los cuento, vean que en el recuento solamente tengo 6 datos. Me ocultó el resto de datos que no me interesan, entonces ya yo les puedo decir a quien me pidió el dato que en abril de 1990 se vendieron 2 impresoras y los vendedores fueron esos que estaban allí. En abril de 1992 solamente se vendió una sola impresora y en abril de 1991 se vendieron 2. Vea, por aquí hay otra de 1992. ¿Por qué pasa esto? Porque lo había ordenado, todavía tengo el orden alfabético en la pestaña vendedor, en la celda, en la fila vendedor, en la columna, perdón, en la columna vendedor. Si yo quisiera entonces ordenarlos por años, que se vería mucho más fácil, entonces vengo aquí donde dice años y escojo de menor a mayor. Entonces vean que ya junto a los 1990, los 1991 y los 1992. Algo más para aclararles, así como cuando organizo sea en orden alfabético o al contrario, me aparece una flechita. Como acabo de aplicar un filtro sobre esta columna, fíjense que el icono acaba de cambiar y si pongo el puntero encima está diciendo mes igual abril. Me está diciendo qué es lo que me está mostrando en pantalla. Imagínense que yo tenga 1000 datos, no solamente 69, él me va a mostrar muchos. Entonces él con solamente poner el puntero aquí me está diciendo qué está mostrando. En este caso me está mostrando abril. Otra forma de saber que ya apliqué un filtro es por los números que identifican las filas. Si se dan cuenta, estos números están marcados en azul. Esta celda yo la tengo un poquito más grande, tenía algo por aquí, pero voy a reducirla para mostrarles algo. Alto de la fila, vamos a escoger el 10, vamos a dejarla pequeña. Listo. Si se dan cuenta, los números que identifican las filas, cuando existe un filtro, están en azul. El resto de filas siguen estando marcadas con números de forma normal, automáticamente. Entonces, esta es otra forma de mirar que aquí hay datos filtrados. ¿Esos datos se borraron? No, no se borraron, simplemente se ocultaron. Imagínense que no tuviéramos esta opción, vamos a escoger seleccionar todos, aceptar para que nos salga nuevamente. Imagínense entonces que a usted le toque venir ocultando diciembre, mayo, clic derecho, ocultar e ir ocultándolos uno por uno. Entonces Excel nos está ahorrando ese trabajo. Vamos a aplicar entonces a abril nuevamente. Estoy en abril. Esto era lo que estaba mostrándoles en pantalla. Si ya yo no quiero ningún filtro y quiero dejar la tabla tal cual como estaba de forma original, existe una forma de hacerlo también. Puedo venir aquí al botón, estando en la pestaña inicio, vengo al grupo modificar, escojo la opción ordenar y filtrar y escojo la opción que dice borrar. La vez pasada había escogido filtro y fíjense que aún está como seleccionado porque tiene un pequeño recuadro por aquí, pero entonces esta vez escojo la opción borrar. Cuando escojo borrar, lo que hace es dejarla tal cual como estaba en un principio. Miren que aquí, si se dan cuenta, las flechas que me indican que aquí hay un filtro
ya no tiene ningún tipo de signo o de símbolo que me indique que tengo un filtro o que tengo algo ordenado de la A a la Z, e incluso hasta eso me borró. Esa es una buena forma de aplicar. Entonces, por ejemplo, yo aquí apliqué solamente para el mes de abril, es decir, apliqué un solo filtro, pero usted puede aplicar un filtro doble, un filtro triple, dependiendo de qué necesite hacer usted. Por ejemplo, alguien le pregunta, yo necesito saber las ventas, vamos a repetir abril, de abril, pero también necesito saber las ventas de junio. Entonces usted que escoge abril y aquí simplemente escoge junio, les dije junio, escogí julio, usted que entonces escoge junio, presiona aceptar y allí tiene entonces todas las ventas de abril y de junio en todos los años. Acabo de aplicar un solo filtro con dos criterios, pero es un solo filtro porque está en una sola columna. Vamos a aplicar entonces un segundo filtro. Me dicen, yo necesito saber los datos de venta de junio y de abril, pero solamente del año 1990. Entonces usted pasa aquí a la columna de años, despliega las opciones del filtro, quita la selección de todos y escoge nada más el año que le corresponde, 1990, presiona la tecla aceptar y entonces me está mostrando todas las ventas de abril y junio solamente para el año 1990. Ahora imagínese que aquí hay muchos más datos que no, aquí me dejó 4 nada más en pantalla, pero imagínese que usted tiene una tabla tan grande que le siguió dejando, digamos, unos 500 datos en pantalla y le dicen aún todavía, pero yo solamente necesito qué productos vendió, por ejemplo, el vendedor apellido Sánchez. Entonces vamos a aplicar un tercer filtro. Venimos entonces a la columna que me identifica a los vendedores, despliego las opciones de filtro, quito todas las selecciones y escojo nada más al señor apellido Sánchez o al señor a la señora, no sabemos qué es. Entonces Sánchez y tengo 3 filtros aplicados. Si me fijo en las identificaciones, en las flechitas que les aparecen al lado a los filtros, aquí me dice que tiene un filtro, aquí me dice que tiene otro filtro y aquí me dice que tiene un filtro más. Al igual que la vez anterior, vea que si poso el puntero encima me dice que mes está filtrando a abril y a junio, que año solamente está filtrando a los que son iguales a 1990 y en vendedor está filtrando solamente los que son igual a Sánchez. Entonces fíjense que puedo hacer un filtro unitario, un solo filtro, o puedo hacer un filtro doble, un filtro triple o 4 o 5 filtros dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Para el ejemplo, fíjense que con un filtro triple ya solamente me dejó una sola línea, es decir, encontré el registro que yo quería, pero si tenemos una cantidad considerable de datos solamente me va a mostrar los resultados que yo necesito. Voy a quitar entonces los filtros, voy a quitar el filtro de vendedor, los voy a dejar todos, los filtros de año los voy a dejar todos y los de mes vamos a dejarlos todos también. Vamos a ver otro tipo de filtro que tenemos por aquí, otra opción que tenemos dentro de este menú de filtro que nos aparece en las cabeceras. Vamos a darle clic aquí y si se dan cuenta, por aquí dice algo de filtrar por color. Y simplemente me aparece filtrar por color porque yo le acabo de poner un fondo a una de las celdas. Yo voy entonces a copiar el formato, la voy a dejar tal cual como estaba. Vamos a darle clic nuevamente a mes y fíjense que el filtrar por color ya no lo tengo ya no lo tengo habilitado. Significa que no hay ningún color, todas las celdas están del mismo color, porque no sé, es probable que usted diga que todos los diciembre van del mismo color, no sé, es probable. Si yo digo que todos los diciembre van del mismo color y le doy un color a diciembre, y digamos que mayo, vamos a suponer que mayo tiene un color distinto, vamos a suponerlo, vamos a ponerle este color, es solamente una práctica. Fíjense entonces que cuando yo vengo al filtro, ya filtrar por color sí me aparece y me aparecen los colores que yo acabo de darle. Si yo cojo entonces este colorcito, me deja solamente las celdas que estén pintadas con ese color. Vamos entonces a borrar los filtros y vamos a dejar todo como estaba. Solamente era para mostrarles que también podemos filtrar por colores. En el caso vamos a hacer algo, vamos a ubicarnos en la columna ventas, porque aquí hay algo muy particular, podemos hacer algo muy especial. Si yo le doy clic aquí, fíjense que hay una opción que se llama filtros de número. Esto es muy importante.
Excel es una hoja de cálculo, es decir, me muestra el resultado de cálculos y obviamente tienen que ser numéricos. Si yo escojo la opción filtros de números, miren que me aparecen muchas opciones. Vamos a mirar algunas de ellas. Si yo le doy es igual a, fíjense que en la mayoría de casos, cualquier opción que yo escoja me va a aparecer una ventana muy similar a esta que tengo en pantalla. Si yo escojo entonces la opción igual a, fíjense que aquí está es igual a, yo debería escribir un número aquí. Este número que yo voy a escribir debe ir sin comas, debe ir sin puntos, debe ir sin el signo de pesos. Acuérdese que nosotros escribimos el número tal cual como es y que Excel es el que le agrega el punto de 1000, la coma decimal y el signo de pesos. Pero esta opción solamente es válida cuando yo quiero encontrar exactamente un dato. Es decir, si yo agrego 1.000.000 de pesos y no tengo ningún dato que sea un millón, él no va a encontrar nada. Entonces fíjense que el filtro me dice, ya hice el filtro, pero no encontré nada, entonces él me lo muestra vacío. Entonces vamos a borrar el filtro de ventas y vamos nuevamente a filtros de número. Yo voy a escoger, si escojo la opción no es igual, me va a aparecer algo similar, es la misma ventana, pero si yo escojo 1.000.000 de pesos, él me va a mostrar entonces los registros que no son iguales a 1.000.000 de pesos. En este caso ya sabemos que son todos. Entonces si yo presiono aceptar, él me sigue dejando todos los datos y me dice que aplicó un filtro, pero me está mostrando todos los datos que no son iguales a 1.000.000 de pesos y no hay ninguno que no es igual, entonces él me deja todos los datos por ahí. Voy a borrar el filtro de ventas nuevamente y voy a escoger una opción que es un poquito más interesante, filtros de número, y yo escojo la opción mayor que. Fíjense entonces que en este recuadro me está diciendo que en la columna ventas voy a escoger los números que es mayor que. Yo aquí puedo tomar cualquier número y voy a escribir 650.000. El filtro me debe dejar en pantalla todos los valores que estén por encima de 650.000 pesos. Vamos a darle clic en aceptar y entonces ya me aplicó un filtro. Si nos damos cuenta hay menos valores, en este caso hay 53, recuerden que habían 69, es decir, sí sacó varios valores de allí. Y si analizamos los valores específicos, todos los datos que están aquí están por encima de 650.000 pesos. Fíjense que aquí hay uno de 653.000 pesos. Está por encima solamente 3.000 pesos, pero listo, está por encima, entonces te lo muestro. Todos los valores por debajo de 650.000 pesos no los mostró. Entonces el filtro sí se está aplicando. Vamos a borrar el filtro nuevamente, vamos con una opción más, filtros de número, y voy a escoger la opción mayor o igual que. ¿Cuál es la diferencia con el mayor que o el mayor o igual que? El mayor, el que utilizamos la vez pasada, que era mayor que, yo escribí 650.000 pesos. En el caso que existiera un producto que el valor de venta hubiese sido 650.000 pesos exactos, él no me lo hubiera mostrado, porque yo le estoy diciendo que sea mayor a 650.000 pesos, es decir, 650.000 pesos no entra. En este caso, si yo escribo 650.000 pesos para el caso que tenemos en pantalla, que dice es mayor o igual a, en este caso, si yo tuviera un producto que costara exactamente 650.000 pesos, sí me los mostrara, porque está incluyendo a 650.000 pesos y todos los que están hacia arriba. Es más, vamos a hacer la prueba. Yo voy a escoger aquí, voy a cambiar este valor y voy a poner 650.000 pesos. Ahí tengo los 650.000. Voy a escoger la opción filtros de número y voy a escoger la opción mayor que. Voy a escribir 650.000 para que me muestre entonces todos los valores que sean mayores a 650.000. Le doy clic en aceptar y me doy cuenta entonces que 650.000 no aparece, simplemente porque no hace parte del filtro, es de ahí hacia arriba, pero no lo estoy incluyendo. Vamos a borrar el filtro y vamos a escoger la opción filtros y es mayor o igual que. Como ahora es mayor o igual, entonces sí lo va a tener en cuenta.
Cuando yo escriba entonces 650.000, presiono la tecla aceptar y fíjense entonces que aquí sí me lo está mostrando. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta y necesitamos tener lógica para poder filtrar los datos correctamente. Vamos a borrar este filtro y vamos a aplicar uno más. ¿Por qué les digo que vamos a aplicar uno más y hay muchas opciones? Porque resulta que cada vez que yo le dé en cualquiera de estos, la ventana emergente es la misma. Entonces podemos explicarlos casi todos desde una misma ventana. Vamos a escoger la opción Entre. Esta opción es muy interesante. La ventana en esta parte tiene un poquito más de datos. Me está diciendo que es en la columna ventas y voy a escoger el primer dato, que es mayor o igual a, es decir, voy a ponerle un valor bajo, el valor más bajo que yo voy a tener. Yo voy a escribir 650.000 pesos. Y luego el mayor valor, el rango más alto, y voy a escoger el rango de 1.000.000 de pesos. Yo escogí la opción que se llama Entre, ¿cierto? Es decir, él va a escoger los valores o me va a filtrar los valores que estén entre 650.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Y los va a incluir 650.000 y también va a incluir a 1.000.000. ¿Por qué sé que los va a incluir? Porque aquí dice es mayor o igual a. Es mayor o igual. Si no lo incluyera, solamente dijera es mayor. Entonces, en este caso, estoy haciendo un filtro para unos números que están en un rango en específico. Y el rango lo acabo de escoger yo. Voy a presionar entonces la tecla aceptar. Deja 650.000 y si se dan cuenta, ninguno de estos valores va a pasar de 1.000.000 de pesos. Si existiera un valor de 1.000.000 de pesos exactos, estuviera en pantalla también, pero no se va a pasar de ahí. Si yo tuviera un valor de 1.000.001 pesos, ese no me lo va a mostrar. Él solamente se limita hasta 1.000.000. Entonces, muchachos, vamos a dejar el video hasta aquí. Ustedes van a tener una práctica. La práctica va a estar quizá un poco larga y su práctica es la siguiente. Yo le voy a dejar este mismo volumen de datos, que ya sabemos que tiene 70 filas, incluyendo las cabeceras. Usted debe transcribir. ¿Y qué va a hacer con estos datos? Va a copiar. Le aconsejo que lo haga desde esta esquina. Le da clic a esta esquina y él selecciona toda la hoja de Excel, todas las columnas, todas las filas. Presiona Control C y en la hoja siguiente, esta hoja 1 es donde están las actividades que ustedes van a hacer. Entonces en la hoja siguiente van a pegar. Yo tenía algo por aquí hecho, voy a eliminar esta. Eliminar, listo. Esto es lo que ustedes van a hacer. Ahorita se los muestro. Ustedes copian de esta que se llama original, copian todo y pegan nuevamente en esta esquina. Ahí están todos los datos. Ya se vinieron absolutamente todos los datos. ¿Cuántas veces lo van a hacer? Lo van a hacer 12 veces. Es decir, aquí me debe aparecer en la primera hoja del libro debe llamarse original, la segunda ya se debe llamar 1, la tercera, que es esta que tengo yo por aquí, la tercera se va a llamar entonces 2 y van haciéndolo sucesivamente, lo van a pegar 12 veces. Es decir, yo debo tener al final 13 hojas en mi documento de Excel, 13 hojas. En cada hoja van a pegar todos los datos y esos datos los van a ir filtrando. ¿Cómo los van a filtrar? Yo tengo aquí entonces lo que van a hacer. En la hoja número 1 van a filtrar todos los años que sean 1992. Entonces usted viene a la hoja 1, vamos a hacer el ejemplo solamente con esta, aplica filtros, autofiltros, y le dice que solamente va a filtrar los años 1992. Entonces en años usted quita la selección y solamente escoge 1992. Acabo de terminar el trabajo de esta hoja. En la hoja número 2 entonces, vamos a aumentarle el zoom a esta hoja que estaba poco. En la hoja número 2, ¿qué voy a hacer? Lo que me diga el número 2. El número 2 dice filtrar las ventas entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Ya eso sí le toca hacerlo a usted. Entonces aplica filtros y hace el filtro que aparece entre dos valores. Y como son 12 hojas y aparecen 12 puntos, entonces en cada hoja del libro me va a hacer uno de los filtros
que aparecen en este documento, en esta hoja que tengo. Igual una captura de pantalla de esta hoja le va a aparecer en la plataforma para que lo tenga allí disponible y haga el correspondiente filtro. También le va a aparecer un documento en PDF en el cual aparecen todos estos datos, pero aparecen obviamente en PDF. Su misión también consiste en transcribir todos los datos. Le voy a hacer una claridad. Primero, debe ser muy puntual a la hora de escribir, porque como ya yo tengo la plantilla hecha, si usted en vez de escribir diciembre o supongamos aquí mayo, si en vez de escribir esas tres primeras letras usted se le da por escribir mayo, cuando usted haga el filtro, fíjense que aquí aparecen dos datos, el que tiene 3 letras y el que tiene las 4 letras completas. Cuando yo le pida entonces los datos de mayo, aquí va a haber un error porque me está haciendo el filtro, porque obviamente lo dejé seleccionado. Fíjense, seleccioné tanto el que tiene 3 letras como el que tiene el nombre completo y me lo está mostrando, pero no aparece exactamente igual que los demás. Para mí eso sería un error y le va a bajar la nota. Entonces, por favor, si va a hacer la transcripción, procura hacer la transcripción tal cual como está. Los colores de la tabla yo la tengo sin colores, simplemente le puse color al borde. Recuerde que los colores y la personalización siempre es de su parte, usted puede hacer de la forma que usted quiera, pero la funcionalidad y las divisiones internas son obligatorias. Los meses ya saben que están abreviados, los van a abreviar de la forma que aparezca en el PDF, y el valor aquí donde dice ventas, quiero que esto sea, vamos a quitar los filtros, ventas, quiero que este valor sea entonces en formato contabilidad sin números decimales. Entonces así quiero que aparezca el formato para todos los valores de venta. Entonces, muchachos, ya saben cuál es su actividad: replicar esta tabla 12 veces. Al final deben haber entonces 13 hojas, porque la primera hoja es la original. Cada hoja la va a enumerar desde la 1 hasta la 12 y le va a aplicar el filtro que aparezca en este listado. Entonces espero que les vaya muy bien, que hagan las cosas con paciencia, no esté corriendo, va a tener un tiempo suficiente en la plataforma para trabajarlo, y espero que me haya hecho entender. Dudas, preguntas, ya saben que estoy disponible mediante el WhatsApp en horas laborales. Entonces espero que les vaya muy bien, que me haya hecho entender y que tengan un feliz resto de semana.